tenemos conversación. No, Recording in no, progress. porque hay que planificar la semana que una semana. Sí, pero usted se acuerda que va conmigo el viernes, ¿no? Usted va a la asociación del viernes. Sí, si no, se va a las 10. El viernes está listo ya. Ya, perfecto. Si no, se bajó a las 10, según me indicaron. Voy a las 10, porque además he armado todo un tema con lo que yo estaba trabajando en Viviri y le pregunté al alcalde de Viviri, o sea, de General Lago y al gobernador por el proyecto y ninguno sabía. ¿No es increíble? ¿Qué proyecto? El de la electricidad de Viviri, porque está todo listo y no la conectan. Yo tenía idea tampoco. Yo llevo trabajando años en eso porque quiero ser senador algún día por allá. A cagarme en sus. Pero bueno. El cargo va a quedar desocupado en marzo del 2020. Usted es candidato presidencial, senador. No, usted si yo no soy presidencial, nada. así que- No, yo me voy a ir a la En nombre de Dios y de la patria, se Voy abre a la ser sesión. bombero, así que me voy a ir a la Araucanía. Eso. Recibimos con mucho gusto al señor subsecretario de Interior, don Manuel Monsalve, y a toda su asistente, doña Catalina, por cierto, nos ha acompañado en todo este proyecto de ley, y esperamos terminar hoy el proyecto ya definitivamente. Por lo tanto, si nos cuentan un poco cómo están lo de las indicaciones. Ah, usted no tiene cuenta, pero secretario, ¿tiene cuenta usted? Sí, bueno, algo muy corto, por decirlo de alguna forma. Es un oficio que ha llegado del del señor Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, que indica que la semana pasada ingresó en la oficina de parte de la moneda dos iniciativas en materia de seguridad, con el patrocinio de diversos diputados y diputadas que forman parte de la bancada municipal. Y que fueron dos iniciativas que se declararon inadmisibles en su momento en la Cámara de Diputados, y lo que solicitan de esta comisión es que si se pueden hacer las contactaciones correspondientes para efectos de poder también solicitar al Ejecutivo que estas iniciativas puedan lograrse. ¿Pero qué es lo que dicen? ¿De qué son? En materia de seguridad pública, sigue. Sí. Déjeme conocerla, empezar por saber de qué se trata. Ya, ok. Queda pendiente. O sea, no pendiente. Pendiente yo voy a informar, sí. Exacto. Sí. Ese es el presidente de la MUCH, ¿no? Sí. Asociación Chilena de Municipios. De la Asociación de Municipalidades de Chile. Sí, que es distinta a la Asociación Chilena de Sí, exacto, es la otra. Claro. Este es de los que eran huevos. Estos son de los de Olavarría, los que fue presidente de Olavarría en su momento. Sí, claro. Sí. Guevara inventó eso. Presidente, ¿comienzo? Bueno, el Ejecutivo, presidente... Bueno, también está la señora Aguirre, ¿no es ese nombre? Sí, que es la directora jurídica del Ministerio. Solamente para hacer la presentación Quería formal. solamente decir eso, porque andan las dos de verde, toda su asesora jurídica de verde. Sí, Es por la esperanza que tenemos en usted, presidente, y los integrantes de la comisión. Saquemos este asunto, entonces ya vamos. Sí, como indicaba el presidente, el día de ayer, de acuerdo a lo que se había convenido en un nuevo plazo de indicaciones que venció al mediodía de ayer, perdón, el Ejecutivo presentó diversas propuestas de indicaciones en relación con los temas que ya habían sido conversados acá en el seno de la comisión y que corresponden a una serie de adecuaciones que se tenían que hacer respecto de las indicaciones ya planteadas y con ocasión de la discusión que había efectuado en su momento la comisión. No sé si, presidente, le Está parece... usted en la carpeta de los señores secretarios. Sí, hay un texto comparado preparado por el Ejecutivo, exactamente, sí. Y si le parece, presidente, vamos viendo todas esas indicaciones. Vamos viendo, pero si quiere decir algo el señor subsecretario, la señora directora o doña Catalina Lagos, que es la que ha llevado todo este asunto, lo vamos a escuchar con mucho gusto. Senador Van Rieselberghe, muy buenos días. ¿Cómo está usted? No habíamos podido hacer participar a la Fiscalía, Está con nosotros también don Mauricio Fernández. De la Fiscalía Nacional. Y el que está aquí. ¿Quién? Y don Carlos Verdugo de la Defensoría. Y tenemos a don Mauricio, la abogada doña Tania Gajardo, y también de la Defensoría Nacional hay una lista bastante larga, doña Francisca Eulufi, que finalmente no sé.
¿no? Que por lo general está por telemáticamente, y algunos son don Nicolás Cisterna, don Carlos Verdejo y don Leonardo Moreno. Esos son todos los invitados que tengo aquí. Por lo tanto, señor subsecretario, si usted quiere decir algo o vamos viendo las indicaciones de inmediato. Sí, muchas gracias, presidente. Primero, aprovechar de agradecer el trabajo de la comisión. Este es un proyecto que el gobierno y también el Senado ha considerado muy importante y ha tenido un intenso trabajo por parte de la comisión que yo quiero reiterar nuestros agradecimientos. Como usted muy bien ha dicho, me acompaña Catalina Lagos y Camila Barros, que son parte del equipo legislativo del Ministerio del Interior de la Subsecretaría, y se suma hoy día Lupi Aguirre, que es nuestra jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior. Agradecemos la voluntad de poder despachar el proyecto hoy día de la comisión y solo iba a sugerir, presidente, si lo tiene a bien la comisión, no, puede ser una forma de enfrentar el debate. Hay dos normas que al parecer son las que convocan mayor interés y eventual controversia. Y yo iba a sugerir, presidente, que tal vez pudiéramos partir con esas indicaciones. Una es la indicación que modifica el artículo 18 ter, que tiene que ver fundamentalmente, hay un punto de controversia respecto a la posibilidad de acceder al registro de suscriptores o abonados a los servicios de telecomunicación. Entiendo que eso ha generado debate respecto a si es con o sin autorización judicial, y me parece que pudiéramos partir con esa norma. Y también hay una controversia respecto al procedimiento para el comiso sin condena, que también ha generado inquietudes, y nos gustaría tal vez partir con estas dos indicaciones, que parece que son las que han generado mayor inquietud, y posteriormente continuar con el resto de las indicaciones, si es que a la comisión le parece. Bueno, son ustedes los que están presentando las indicaciones, entonces no tengo ningún problema en el orden en que lo quieran hacer, señor secretario. ¿Bien, doña Catalina, va a exponer esto? Ok, muy bien. ¿Alguien tiene el señor secretario tiene prendido su micrófono? Ya. Bien, vamos en primer lugar entonces si le parece bien a la comisión, por su intermedio, presidente, dar lectura de la indicación que hemos presentado para sustituir el artículo 218 ter, y luego podemos hacer la explicación. ¿Qué página está esta cosa? No están numeradas las páginas, entonces vamos a... Perfecto. La tercera página. El contenido va enteramente en la cuarta. Dice así: incorpórase un nuevo artículo 218 ter nuevo del siguiente tenor. Artículo 218 ter. Registro de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional. El Ministerio Público podrá requerir a cualquier proveedor de servicios previa autorización judicial, cuando existieran las fundadas sospechas basadas en hechos determinados y ello sea útil para la investigación, que entregue la información que tenga almacenada relativa al tráfico de llamadas telefónicas, de envíos de correspondencia o de tráfico de Internet de sus abonados referida al periodo de tiempo determinado establecido por la señalada resolución judicial. Para efectos de este artículo se entenderá por datos relativos al tráfico todos los datos relativos a una comunicación realizada por medio de un sistema informático o de telecomunicaciones, generados por este último en tanto elemento de la cadena de comunicación, y que indiquen el origen, el destino, la ruta, la hora, la fecha, el tamaño y la duración de la comunicación o el tipo de servicio subyacente. El Ministerio Público podrá requerir, en el marco de una investigación penal en curso y sin autorización judicial, a cualquier proveedor de servicios que ofrezca servicios en territorio chileno, que facilite los datos de suscriptor que posea sobre sus abonados, así como también la información referente a las direcciones IP utilizadas por estos para facilitar la identificación de quienes corresponden en el marco de la referida investigación. Los proveedores de servicios deberán mantener el secreto de esta solicitud. Por datos de suscriptor se entenderá aquella información que posea un proveedor de servicios relacionadas con sus abonados, excluidos los datos de tráfico y contenido, y que permita determinar su identidad,
como lo es la información del nombre del titular del servicio, número de identificación, domicilio, número de teléfono y correo electrónico. Las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de Internet deberán mantener, con carácter reservado y adoptando las medidas de seguridad correspondientes, a disposición del Ministerio Público, a efectos de una investigación penal por un plazo de 1 año, un listado y registro actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP y de los números IP de las conexiones que realicen sus clientes o usuarios, con sus respectivos datos relativos al tráfico, así como los de domicilios o residencias de sus clientes o usuarios. Los funcionarios públicos, los intervinientes en la investigación penal y los empleados de las empresas mencionadas en este artículo que intervengan en este tipo de requerimientos deberán guardar secreta acerca de los mismos, salvo que se les citare a declarar. La entrega de los antecedentes deberá realizarse en el plazo que disponga la resolución judicial. Si el requerido estimare que no pudiera cumplir con el plazo en atención al volumen y a la naturaleza de la información solicitada, o la información no exista o no la posea, deberá comunicar de dicha circunstancia fundadamente al tribunal dentro del término señalado en la resolución judicial respectiva. Si, a pesar de las medidas señaladas en este artículo, la información no fuera entregada, podrá ser requerida al representante legal de la institución u organización de que se trate bajo apercibimiento de arresto. La infracción a la mantención de un listado y registro actualizado por un plazo de 1 año de los antecedentes señalados en el inciso 5 será castigada según las sanciones y el procedimiento previsto en los artículos 36 y 36A de la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones. El incumplimiento de las obligaciones de mantener con carácter reservado y adoptar las medidas de seguridad correspondientes de los antecedentes señalados en el inciso 5 será sancionado con la pena prevista en la letra F del artículo 36B de la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones. Los registros así obtenidos quedarán bajo custodia del Ministerio Público, quien cuidará que los datos en cuestión no sean conocidos por terceras personas. Los registros solo podrán ser utilizados para los efectos de la investigación en la que fueren solicitados u otras seguidas por delitos que merezcan pena de crimen o sean propias del sistema de análisis y focos investigativos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 bis de la Ley 19.640, no pudiendo ser utilizado para otros fines. El ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el Fiscal Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 17 letra A de la Ley 19.640, con el objeto de asegurar un uso racional de la misma. Bueno, nos indique por favor las principales modificaciones a la indicación original presentada. Entiendo que son las que están en negrita, ¿no? Justamente, presidente. Sí, ¿perdón? No, recordarle a la comisión, presidente, que el texto propuesto por el Ejecutivo en este segundo plazo de indicaciones agrupa dos materias que estaban siendo objeto en el primer informe de 2 indicaciones. Una era la indicación 218 bis y otra era la indicación 219 de los senadores, la primera del Ejecutivo y la segunda de los senadores Osandón y Van Rieselberghe. El Ejecutivo, en un artículo 218 ter, ha condensado, ha considerado ambas propuestas con la regulación que ahí se propone. Si ustedes pueden ver, el 218 bis hablaba del registro de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional, y el 219 eran las copias de comunicaciones, transmisión y datos informáticos. Ambas materias quedaron reguladas en este artículo 218 ter con la redacción que se propone, que recoge en parte sustantiva la indicación planteada por el senador, los senadores Osandón y Van Rieselberghe, y también los contenidos que estaban con modificaciones, eso sí, en ese aspecto, los contenidos que estaban en la indicación 218 bis, presidente, habían sido ambas cuestiones por la comisión aprobadas de alguna forma a referéndum, en el sentido de que se entendía que se había que hacerle las precisiones y adecuaciones que el Ejecutivo, insisto, ha planteado en este momento. Sí, senador Osandón tiene la palabra. Mire, presidente, este es un tema que hemos estudiado harto, hablado con un par de fiscales que están de acuerdo en esto, que sea sin la autorización judicial, ¿ya? Pero la verdad es que estamos bien complicados porque una de las cosas que dice aquí, una de las cosas que habla, que lo marqué, a ver, es que al cambiarme de... No se preocupe. Al cambiarme de papelito me quedó la grande. ¿Dónde lo dejé? Sí, La miércoles. No, lo que pasa es que en el fondo,
por ejemplo, dice, los registros así obtenidos quedarán bajo custodia del Ministerio Público. ¿Quién cuidará que los datos en cuestión no sean conocidos por terceras personas? ¿Ya? Eso parece un chiste, pues, presidente, si ya está lleno de juicios hoy día en la prensa que son filtraciones de los propios fiscales y que entre ellos no se investigan, por lo tanto no pasa nada. No pasa nada. Entonces eso es sumamente peligroso. Segundo, la norma es muy amplia, muy amplia. Entonces, a mí lo que me preocupa es lo siguiente, una cosa es lo que dice la ley, aquí no hay ningún castigo grave para el fiscal que filtre esto. Fíjense que usted, si quiere saber de los casos más es cosa que llame así, pero lea la tercera nomás, po, y tiene todas las causas de los elementos de las carpetas secretas. Entonces aquí tenemos claramente que también hay miembros de la PDI que filtran, Fiscalía que filtra, un tema súper delicado. Entonces yo le pediría autorización para pedirle si mi asesor Ronald pueda explicar más técnicamente esto, porque mire, yo he hablado, ayer llamé a 2 fiscales para preguntarle, por supuesto todos quieren esto, pero cuando yo les pregunto, bueno, ¿y cómo controlamos de que esta causa, no sé, yo puedo estar investigando a Juan Pérez y con esta información puedo pedir porque aquí está absolutamente amplio, la puedo pedir de cualquier otra persona y tengo datos súper delicados que se podrían usar. Entonces, es peligroso. Tengo claro que es mucho menos burocrático para una investigación, estoy de acuerdo, pero lo que hoy día lo que estamos viviendo demuestra que aquí no hay ningún secreto. Entonces, cuando usted me habla, los registros serán obtenidos y quedarán bajo la custodia del Ministerio Público. Pero es que cuando Eso es re peligroso. Yo estoy de acuerdo con que pueda explicarnos, don Ronald, esto, pero para que complete su pregunta, esto es lo que se está pidiendo, es que sin autorización judicial sea la información, datos del suscriptor, que son los abonados, excluidos los datos sobre tráfico y contenido. Sí, pero tiene nombre, dirección. Pero es lógico, pero como no tenía el guía de teléfono, pues. Si lo que pasa ya se desaparecieron los guías de teléfono. Y ahora no existen guías de internet. Yo digo que deberían existir guías en los cuales uno busque la dirección. Busque por el número, a ver cuánto se demora en encontrar. El hacking se encargaría del resto. Pero la verdad es que yo creo que estos son datos bastante básicos lo que se está planteando. Pero en todo caso, con mucho gusto. Sí, pero una cosa, está bien, le vamos a pedir a Ronald que lo explique, pero por último, que exista un castigo fuerte para la filtración. Si es que esta cuestión no puede ser gratis. Bueno, eso podemos ver. No, sí, porque porque en el fondo, presidente, aquí estamos viendo que se condenan a personas en la prensa por las filtraciones y después nadie, y lo digo porque fui víctima de eso. O sea, la periodista sabía mucho más que lo que yo sabía y mi abogado del juicio. Una cosa que es importante recordar aquí también es que la otra parte de la indicación, o sea, hay otra modificación, que es el último párrafo, que dice que esto es solamente para delitos que merezcan pena de crimen. O sean propias del sistema de análisis criminal y focos investigativos, de acuerdo. El ejercicio de facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el fiscal nacional. O sea, está tomando bastante más garantías que que no es solamente la entrega, la simple entrega. Pero vamos a darle la palabra entonces. Ronald. No se te vaya a pegar lo de Quintana, ¿no? No. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la comisión, a los honorables senadores, al señor subsecretario, a los demás integrantes. Brevemente, señor presidente, la norma, a nuestro juicio, adolece, primero, una moción parlamentaria presentada por el senador Sandoni y el honorable senador Van Riesenberg. Entonces, la norma es de ellos. Eso es lo primero. Lo segundo es que sin la autorización judicial, primero, la norma es muy amplia. No dice a quién, de qué datos puedo conseguir. Si bien la Subsecretaría del Interior dice que los datos son de menor envergadura porque se refieren al domicilio, al número, al email, en la práctica yo puedo solicitar los datos de cualquiera. No, la norma no distingue. Para investigar un crimen. Pero no distingue a quién. ¿Qué número yo puedo solicitar? Entonces, yo podría solicitar perfectamente una investigación el número de un senador, de un diputado, con toda su información confidencial, y por lo demás no hay ningún interés más allá que esto también lo pueden oficiar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
directamente. Estos mismos registros los tiene la subsecretaría. No tienen por qué oficiar a un privado, que el privado se obligue a responder si la subsecretaría tiene esa información. Nada más que agregar. Eso, bien. Presidente, Usted ya habló, pues, ahora no, para la última nosotros- antes, porque como nosotros tiramos el conflicto para tratar de arreglarlo. Sí, el tema es cómo tener resguardo, porque claramente el fiscal podría pedir, y nadie va a saber, en los teléfonos, un teléfono o información de otro, en el marco de la investigación, pero ¿quién controla eso? Cuando usted lo pide con autorización judicial, el juez es el que evalúa. Yo estaría dispuesto a que fuera como está, siempre y cuando hubiéramos la fórmula, que exista un castigo para el que haga mal uso de esto, pero firme, po. Porque hoy día lo que estamos viendo en la práctica es que estamos llenos de juicios en la prensa por filtraciones, po. Y a los fiscales no les pasa ni por curado, no les pasa por nada. Y filtran las cosas más increíbles y desgraciadamente, seamos objetivos, hay varias personas que son condenadas antes de ser juzgadas por la opinión pública gracias a las filtraciones. Y mire, ¿por qué soy tan firme en esto? Porque yo fui víctima y nosotros comprobamos una filtración porque se equivocaron en la hora y la fecha, hicimos la denuncia y hasta el día de hoy ningún fiscal ha sido capaz de investigar a otro fiscal. Y esto fue designado por el fiscal nacional, a un fiscal muy importante, que quería ser fiscal nacional, todo, pero ahí cayó a un basurero, porque entre ellos no se investigan. Entonces, yo lo que digo es, y no es que esté en contra de los fiscales, estoy diciendo lo que pasa en la práctica, que a cada rato usted lee la tercera y aparece la causa completa, secreta, entera. Entonces, esto es re delicado, a no ser que exista un castigo. Busquemos alguna propuesta, Ya, pues, subsecretario, ¿qué? Sí, Sin degollarlos. Sí, no, muchas gracias, presidente. Yo entiendo la preocupación del senador Osandón, pero sí quiero precisar algunos elementos. Primero, el contenido. Evidentemente no es posible acceder al contenido de las conversaciones telefónicas sin autorización judicial. Tampoco es posible acceder al tráfico de llamadas sin autorización judicial. O sea, saber con quién se comunicó, quién llamó, quién recibió el llamado, cuál fue la duración del llamado. No es posible acceder a esa información sin autorización judicial. Por lo tanto, solo estamos hablando sin autorización judicial de la posibilidad del fiscal de pedir información a un servicio de telecomunicaciones respecto a los datos del suscriptor. Es decir, tiene un número y necesita saber quién es. Y por lo tanto le pide a la empresa saber quién es la persona dueña de ese número y eventualmente su domicilio. ¿Qué importancia tiene esto, presidente? Yo estuve ayer en el cuartel de la Policía de Investigación a propósito de la desarticulación de una organización criminal que se dedicaba al robo de bodegas. Se detuvo 12 personas. No hubo flagrancia, por lo tanto nunca fueron descubiertos en el momento en que se cometía el ilícito. La única posibilidad para detenerlos es que se identificó un vehículo con una patente y se pudo acceder a quien había llamado para comprar ese vehículo. Por lo tanto, la policía y el Ministerio Público lo único que tenía era un número de teléfono. Y para poder saber quién era el dueño de ese teléfono, quién lo usaba, obviamente usó esta herramienta que no requiere hoy día, que hoy día se hace sin autorización judicial. Eso es lo que ocurre hoy día. Y a partir de esa identificación se pudo finalmente tener argumentos y elementos de juicio para que un juez autorizara la interceptación telefónica. Digo esto porque finalmente todos compartimos la preocupación por el funcionamiento de organizaciones criminales en Chile. Y la pregunta es cómo somos capaces de identificarla y de desbaratarla de manera más eficaz. Lo segundo es que esto no se puede hacer sobre cualquier persona, porque la posibilidad de solicitar a la empresa los datos del suscriptor o del abonado, como plantea el senador, se puede hacer en el marco, respecto a personas que están en el marco de una investigación judicial. O sea, no es respecto a cualquier individuo que está presente en la sociedad. O sea, el fiscal lleva una investigación. Eso? Voy para allá. El fiscal lleva una investigación, su tarea es eventualmente la facultad sin autorización judicial es pedir información respecto a un número de teléfono en el marco de una investigación. Y por lo tanto creo que la norma sí ayuda a la persecución penal eficaz. Respecto a las
sanciones que plantea, a mí me parece, por supuesto, lo que plantea el senador presidente razonable. O sea, si le estamos entregando una facultad a una institución, en este caso al Ministerio Público y a los fiscales, que es el manejo de información, que es información personal, evidentemente la vulneración de esa responsabilidad que se le está entregando tiene una sanción. Quiero darle la palabra a la jefa de la división jurídica para que primero veamos las sanciones que se establecen hoy, ¿ah? Y a partir de eso podamos ver si efectivamente, y yo podré conseguir a través del presidente con usted, senador Sandón, que una vulneración de esta naturaleza evidentemente requiere una sanción que permita ser ejemplificadora, o sea, que no se transforme esto en una práctica que queda impune. Y perdón, presidente, para completar. Pero Pero puedo completar porque me parece muy bien lo que está planteando el subsecretario, es que en el fondo, en esta sanción exista un procedimiento que tú puedas reclamar, porque en el fondo, si no, no hay ninguna obligación. Pues, yo no voy a investigar a mi amigo aquí, no me voy a meter un forro, pero tengo que tener la obligación. Si no lo investigo, yo asumo las consecuencias. ¿Qué es lo que hoy día pasa? Por eso que no hay ninguno. No hay ni un solo condenado en este país por filtración. Ni uno. O sea, vamos a darle la palabra a la directora y después le voy a pedir también su opinión a Mauricio Fernández, del Ministerio Público. Así que adelante, directora, por favor. Muchas gracias, senador. El ordenamiento jurídico contempla sanciones actualmente a los funcionarios públicos que incumplen sus deberes de reserva. Y las sanciones en el caso del Ministerio Público son dobles, porque contempla sanciones tanto desde un punto de vista penal como desde un punto de vista civil. Desde un punto de vista penal, el artículo 246 del Código Penal establece lo que se denomina la revelación de secreto, que en el caso de causar un grave daño a la causa pública incluso tiene penas privativas de libertad. En el caso de no ser así, ser una simple revelación de secreto tiene penas de inhabilidad, que en el caso de un funcionario público suele ser bastante más gravosa que lo que puede hacer una sanción privativa de libertad, que generalmente será con una pena con algún tipo de beneficio, ya sea de remisión de la pena, etcétera. Pero además recordar que en el caso del Ministerio Público, su ley orgánica en el artículo 5 establece una obligación general, que además el primer responsable es el Estado mismo. Cuando los funcionarios públicos del Ministerio Público cometen actos arbitrarios, ilegales, nace una responsabilidad civil para el Estado, del cual el funcionario deberá hacerse cargo y el Estado podrá repetir en contra de él si acaso es excesivo, ¿no es cierto?, o es básicamente negligente su actuar. Entonces, la forma de resguardar desde un punto de vista sancionatorio el ejercicio de esta facultad está establecido en la ley. Si funciona o no funciona, eso es materia de otra discusión probablemente. Uno parte de la base de que las instituciones deben funcionar y esperamos que el Ministerio Público, además obligado a través de su ley orgánica constitucional al deber de objetividad, deba investigar a sus pares. Y quiero decir que en todo caso este tipo de investigaciones suelen ser investigaciones muy complejas, porque es muy difícil saber quién fue la persona que en definitiva filtró la información. Por lo mismo que señalaba el senador. El acceso a la información reservada es del Ministerio Público, de las policías, pero también de los intervinientes en la investigación. Recordemos que la investigación es reservada para los terceros ajenos a la investigación, pero querellantes, el resto de los querellantes y las mismas defensas también tienen acceso a la investigación. La determinación de esa responsabilidad obviamente es compleja, pero el ordenamiento jurídico sí contempla sanciones para estos casos. Yo creo que estamos efectivamente, si me permite, don Mauricio tiene la palabra, pero antes yo tengo la impresión de que estamos operando fundamentalmente sobre el tema de la identificación de quien comete un delito, no de la sanción del delito mismo, que al parecer está bastante claro en la legislación. Don Mauricio, por favor. Gracias. Por supuesto, al señor subsecretario del Interior y todo su equipo. Bueno, la verdad es que esto hoy día es de amplia aplicación. Al día de hoy, un dato tan básico como saber a quién pertenece un teléfono o datos de ese tipo que antes podíamos ver en la guía de teléfono, son de acceso directo por policías en su labor de primeras actuaciones en una investigación y también por la Fiscalía. Eso no ha habido ninguna duda, ningún debate, nunca se ha exigido una autorización judicial,
ni por el artículo 9 del Código Procesal Penal, ni por ninguna construcción que se pueda hacer hasta el día de hoy para este tipo de datos tan básicos se ha exigido autorización judicial. Entonces, en el marco de este proyecto de ley que busca mejorar la persecución penal del crimen organizado, se está elevando sustancialmente el estándar y se está exigiendo autorización judicial para todo. Si ustedes le preguntan sinceramente a la policía o a cualquier fiscal del país, les va a explicar en detalle por qué una norma así va a generar un alto impacto en términos prácticos, en términos operativos. Para cualquier cosa va a ser, porque todo pasa hoy día por un teléfono. Entonces, para la primera actuación en cualquier tipo de investigación, el fiscal inmediatamente va a tener, de partida la policía no va a poder hacer ciertas cosas que están dentro de las labores investigativas que le ha encomendado el fiscal, sino que va a tener que conseguir que el fiscal pida una orden judicial. Eso, sinceramente, si ustedes le preguntan a cualquier fiscal, porque va a generar y también se lo preguntan al propio tribunal, va a generar un impacto operativo muy grande y va a ser un tremendo retroceso en la persecución penal de cualquier tipo de delitos, porque tenemos las amenazas, tenemos las estafas por teléfono, tenemos muchísimos delitos que hoy día se cometen y que hoy día esa información está disponible para la investigación criminal, no está disponible para cualquier cosa, pero está disponible, además está súper disponible libremente para fines comerciales. A cada rato sabemos de los llamados telefónicos donde las empresas sí tienen plena disponibilidad de a quién pertenece un teléfono u otros tipos de datos, pero para la investigación criminal queremos elevar sustancialmente el estándar. Nosotros como Fiscalía no tenemos ningún problema en que se genere una pena severa, si eso es una manera de destrabar esta discusión, que se genere una sanción severa para todos los intervinientes que han tenido acceso a esa información. Y eso es muy importante. Asumimos que todos los filtros fiscales, pero el acceso a la información que alguien le entrega a un periodista, a ella tienen acceso todos los intervinientes. Y además, normalmente en estas investigaciones no se avanza mucho porque la pared es el secreto profesional del periodista que niega absolutamente cualquier tipo de información a la investigación criminal. Entonces, muy en síntesis, esto además en todo el mundo es así, que para estos datos tan básicos en ninguna parte del mundo se les ha ocurrido exigir una autorización judicial. Un referente bien concreto de estándares muy altos de protección de datos personales, como era la legislación española, si quieren revisarlo, el artículo 588 ter M, estamos igual que acá con hartos ter y M y letras, del Código de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, señala explícitamente y regula explícitamente que para este tipo de datos los puede requerir directamente la policía o la fiscalía sin autorización judicial. Entonces, creemos que el daño a la persecución de cualquier tipo de delitos podría ser muy grande si se consolida un estándar único para cosas que son muy distintas. O sea, podemos entender que los datos de contenido, evidentemente, pero aún también los datos de tráfico que permiten conectar personas, requieren una protección judicial. Pero saber a quién pertenece el teléfono, si para otros ámbitos de servicios tampoco incluso para saber a quién pertenece una cuenta corriente, hoy no se exige autorización judicial, pero para saber a quién pertenece un teléfono o un servicio de internet, no va a ser razonable y va a generar un grave daño a la investigación criminal en Chile el que se exija autorización judicial. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Mauricio. También acá usamos el latín, estamos con las nonias y las quinquias y todo ese tipo de cosas. Don Francisco Buenchumilla tiene la palabra. Presidente, yo entiendo que básicamente aquí tenemos
dos situaciones, si entendí bien la explicación que se dio. La primera, que pudiéramos llamar el tráfico de llamadas, que la indicación señala que tiene que hacerse con autorización judicial. Y por lo tanto creo que ahí no tendríamos problema. Y el segundo tema es, sin autorización judicial, el tema básicamente que pudiéramos llamar de los datos. Y tal como lo dice la indicación, por datos entendemos el nombre, el número de identificación, el número de teléfono y el correo electrónico. Y eso sería sin autorización judicial. Entonces yo ahí tengo una duda, básicamente por las siguientes razones. Primero, porque cuando se aprueba la Constitución del 80, el artículo 19, número 4, se refería a una cosa muy escueta respecto a la vida privada. Pero después hay una modificación, entiendo que del año 2005, donde expresamente se colocan los datos de las personas como objeto de protección constitucional. Y el segundo argumento es que en el artículo 83, donde se regula el Ministerio Público, artículo 83 de la Constitución, ese artículo expresamente dice que las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la Constitución le asegura, lo restrinjan o lo perturben esos derechos, requerirá de autorización judicial. Esa es la norma básica. Esa es la norma básica del artículo 83. Que es la norma que, a mi juicio, tiene que iluminar toda esta discusión. Entonces, yo lo planteo como una duda, un elemento de discusión aquí, porque a nosotros nos están pidiendo que, respecto de los datos, como por ejemplo pudiera ser nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestro domicilio, sin ser imputado, siendo un tercero. Entonces el Ministerio Público pudiera hacerlo sin autorización, digamos, judicial. Eso es lo que nos están diciendo, pero el artículo 83 dice que a lo mejor a mí mi domicilio, eso me perturba en mis derechos personales. Y ya hemos visto cómo está la situación y cómo hay gente que va a los domicilios o a los correos electrónicos personales. Y por otro lado, cuando esta normativa primera se aprueba, todavía no existía la revolución tecnológica que nosotros tenemos hoy día, porque se hizo bajo el presupuesto de que el ciberespacio no existía, pero hoy día existe el ciberespacio. Y hoy día estamos paralelamente trabajando nosotros en las Comisiones Unidas de Defensa y de esta comisión de una ley sobre ciberseguridad, donde también se tocan aspectos, digamos, relacionados con esto y aspectos que también regula, digamos, el convenio de Budapest respecto de estos temas. Entonces, a mí me gustaría escuchar una explicación de parte del Ejecutivo sobre estos temas, porque a mí me parece que esto no es de fácil despacho, digamos, como para que nosotros pudiéramos inmediatamente aprobarlo, dadas las dudas que yo aquí planteo, señor subsecretario, sobre estos temas. Gracias, presidente. Yo solamente quiero decir algunas cosas antes también. En primer lugar, el telón de fondo de esto es el crimen organizado. O sea, el telón de fondo no es cualquier delito, cualquier transgresión, cualquier problema, es el crimen organizado. Y respecto a eso yo soy bastante menos escrupuloso, lo quiero decir bien franco. Esto, en segundo lugar, las citas constitucionales del senador Benchumía me parecen absolutamente ciertas, pero no olvidemos que en ambos artículos, tanto en el primero, en el de derechos de las personas, el artículo 19, número 4, como en el 83 se habla de que esto se regula de acuerdo con que la ley va a regular este tipo de y aquí estamos haciendo ley.
En tercer lugar, estos datos se los consigue cualquiera de cualquier manera. Entonces, y de pronto a mí me han dado ganas, leyendo esta ley, de decir, ¿por qué no eliminamos todas estas cosas? Hoy día se los consigue el que quiere. Pero aquí le tenemos que poner al fiscal, le estamos poniendo una obligación que el ciudadano común y corriente no tiene. Y se reclaman las compañías que llevan estas cosas. Mi pregunta es por qué yo recibo, cada vez que me refiero a alguna cosa por internet, recibo una invitación a hacerme parte de algún programa o de alguna cosa, porque ya me encontraron en internet con mi nombre y mi teléfono para ofrecerme algún servicio. Entonces yo por lo menos creo que estamos siendo demasiado escrupulosos en esta materia. Y yo creo pero yo pediría que nos pusiéramos de acuerdo. Es cierto, si hay que hacer alguna sanción, o yo diría más bien alguna prevención de procedimiento para asegurarse que se investigan los delitos de información, de dar información. Yo me concentraría en eso, pero no discutamos el tema de si se puede o no se puede, porque en todas partes del mundo se puede, precisamente porque hoy día todo el mundo, empezando por las compañías, son las que tienen toda la información sobre esto. Y es la riqueza de la cual han profitado todos estos años. Senador Osandón, después le voy a dar la palabra al subsecretario. Es un tema súper complejo, ¿no? Porque en el fondo hay dos miradas y que las dos tienen mucho sentido común. Pero primero aclarar que la explicación de la directora jurídica tiene toda la razón, pero ni un solo condenado, o sea, no ha pasado nada, es una ley de adorno. O sea, ¿cómo hacer que obliguemos a que si alguien reclama, tenga que hacerlo? Porque, claro, todos saben que pueden filtrar porque son varios, entonces por último le echan la culpa al abogado defensor y da lo mismo. En mi caso, eso no había llegado a la carpeta, o sea, se equivocaron de tiempo, pero nadie lo investigó. Y no lo van a investigar y ahí quedó muerto. Entonces, digo yo, ojo, porque eso hay que protegerlo. Yo, presidente, creo que aquí, y voy a hacer un planteamiento, dice, los registros solo podrán ser utilizados para los efectos de la investigación en las que fueron solicitados u otras seguidas por los delitos que me negan. Yo creo que la famosa palabra u otras seguidas es bastante amplio. Si usted elimina la palabra u otras seguidas, queda solamente para esos delitos que no es tan amplio. Entonces yo creo que eso restringe bastante. Creo yo, puedo estar equivocado, un punto. Y segundo, después, porque en el fondo usted dijo que esto era solo para el crimen organizado, yo creo que es una norma para todos, ¿no es cierto? Cualquier investigación, porque una investigación puede partir. A ver, una investigación puede partir por algo pequeño y termina en crimen organizado. Y lógicamente que esta puede ser una buena herramienta, tengo claro, para el fiscal. Si yo lo que quiero decir es, la herramienta es buena, es cómo tratamos de castigar el mal uso de esa información. Porque como dice don Francisco, claramente... antes, cuando estaba la famosa guía de teléfono, no habían funas, ni descalificaciones, ni iban a las casas, ni aparecían los ciclistas, etcétera. O sea, hoy día pasa, la comunidad está mucho más violenta. Pero también, como dice el presidente, el mundo web tiene mucha información. Entonces, ¿cómo acotar eso? Para que en el fondo, que es muy difícil, pero que existan, que esto no es una herramienta que es delicada, que no pueden pedir en el lote para cualquier persona, ¿ah? Porque es re fácil conseguir la dirección o algo que a veces no siempre está, pero tratar de buscar un resguardo. Y lo hago seriamente ya que tenemos visita. Perdón, voy a darle la palabra al subsecretario primero, después al señor representante de la Defensoría. Sí, muchas gracias, presidente. Primero, para llevarlo a la práctica cotidiana, yo podría ingresar la patente de su vehículo, senadora, a una aplicación y podría saber que usted es el dueño, podría saber su domicilio, podría saber dónde hace las revisiones técnicas y seguramente con esa información además podría obtener su número de teléfono. O sea, quiero primero acotar a la información que estamos hablando, porque la información que estamos hablando es del número de teléfono vinculado a un nombre. O sea, si se perdiera la reserva de esta información, lo que se podría conocer en materia de opinión pública es un número de teléfono vinculado a un nombre. Es esa información de la que estamos
discutiendo, porque quedó claro, ¿cierto?, que lo que tiene que ver con el tráfico de llamadas y con el contenido de las llamadas requiere autorización judicial. Voy entonces, aclarado eso, a lo que plantea el senador Buenchumilla a través suyo, presidente, que efectivamente tiene razón en lo que plantea, que la regulación de la reserva de los datos personales, ¿cierto?, se habla específicamente de que si se alteran requiere autorización judicial. Pero quiero ir a dos normas. Uno es el artículo 20 de la ley justamente de reserva de datos personales, que dice que las instituciones, los servicios, pueden acceder a la información personal sin autorización del titular en la medida que están llevando adelante asuntos de su competencia. Voy a colocar, por ejemplo, el caso de un hospital, o el caso de un centro de salud familiar, donde te piden el RUT, te piden el nombre, te piden el domicilio, te piden el número de teléfono, te piden el correo electrónico, o muchas veces, digamos, ¿cierto?, acceden a esa información sin la necesidad de pedir autorización al titular de esa información. Esa posibilidad está establecida en la ley, ¿ah?, y en el artículo 20 de la ley de reserva de datos personales, donde dice un servicio en el marco de sus competencias, o sea, en el marco de su trabajo, puede acceder a información personal sin la autorización del titular, pero si no, evidentemente el funcionamiento de un conjunto de servicios se vería en una enorme complejidad si tuviera que estar pidiendo cada vez autorización al titular de la información. Y lo segundo es que el propio artículo 19, número 4 de la Constitución, y Catalina me podrá ayudar de manera precisa en lo que dice, establece que en el caso de que se quiera acceder a la información personal, que está regulada en el 19, número 4 de la Constitución, eso podrá ser regulado por una ley. Y es lo que estamos haciendo aquí, regulándolo por una ley. Por tanto, a mí me parece que, siendo legítima y fundada en virtud de la lectura del 19, número 4, las normas jurídicas vigentes se ponen en la situación de que hay servicios que pueden acceder a información personal sin autorización en el marco del ejercicio de sus funciones, y también la Constitución se pone en el eventual caso de que se tenga que acceder a esa información, ¿ah?, y lo que dice es que si eso tiene que ocurrir, tiene que ser regulado por una ley, que es lo que estamos haciendo en la indicación que estamos proponiendo. No sé si Catalina quiere agregar algo. La palabra al defensor del penal público. Bueno, senador, si usted siempre puede. Gracias. Primero, yo creo que los argumentos que ha dado el subsecretario son mejores que los míos. O sea, creo que tiene razón. Pero a lo mejor aquí se me abrió otro punto, que es el que debiéramos ver y debiéramos tomarlo, y se lo digo a usted como gobierno. Digamos. Los prepagos. La delincuencia funciona con prepago. O sea, la verdad que me acabo de dar cuenta que estamos discutiendo 2 horas y hay que controlar los prepagos. Entonces, yo sé que ahí va a haber un lobby tremendo, pero deberíamos hacer un proyecto de ley en que en Chile no se pueda vender prepagos que no sean asociados a un RUT. Porque en el fondo, ese es el verdadero problema. En realidad, de todo lo que hemos discutido, no, por eso es que usted tiene razón y debo reconocer que indistintamente de las aprehensiones que uno tenga, son superiores sus argumentos a los míos, así que me convencen, digamos. Pero pongámonos de acuerdo para ver cómo trabajar el tema de los prepagos, que es un escándalo, y que vamos a tener una tremenda presión con las empresas, pero yo creo que la seguridad hoy día es mucho más importante que un negocio. Entonces hoy día vamos a la feria y... ¿Ah? ¿Usted lo firma? Ya, hagámoslo. Es que este es un tema que va a ser duro, pero es la base de la delincuencia organizada. Los prepagos comprados en la feria. O sea, hay hasta un futbolista que lleva como 40, porque es súper fácil, yo robo y voto el chip, entonces en realidad esta cuestión va a servir re poca. Ya, así que le compro sus argumentos. El defensor penal público tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, solicito si le puede dar la palabra a don Carlos, que está... Okay, no, está bien. Por eso me está viendo la palabra de ella. Sí, adelante, por favor. Don Carlos, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar, dar las buenas tardes a todos los integrantes y honorables senadores. Agradecemos ser escuchados tal como es escuchado el Ministerio Público. Respecto a este punto, voy a tratar de ser muy breve. Primero, la gran preocupación que nosotros tenemos es que este artículo 218 ter
no es solo para investigar el crimen organizado tal como se está proponiendo, sino que es para la investigación de cualquier delito. La ubicación que tiene en el actual artículo 218 lo coloca para la investigación de cualquier delito. Y si quisiéramos restringirlo al crimen organizado, la sugerencia sería trasladarlo como nuevo artículo 226A. ¿Por qué? Porque en el artículo 226 comienza después del nuevo título o del nuevo párrafo que se habla de el párrafo 3 bis, que se habla de diligencias especiales de investigación aplicables para casos de criminalidad organizada. Ese párrafo comienza en el artículo 226. Esto es 218 ter y por lo tanto se aplica a todos los delitos. Se aplica por lo tanto a todo, a la investigación de cualquier delito. Ese es el primer ítem. Segundo ítem. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el subsecretario, con el colega del Ministerio Público, en términos que hoy día yo tengo Truecaller y puedo saber el número, quién es el titular de cualquier número que me está llamando. Y como dijo el subsecretario recién, puedo con la patente, digamos, con una aplicación averiguar quién es y tal vez el domicilio. Pero aquí estamos hablando del tráfico de Internet. Y a mí me llama la atención que en la definición del concepto de tráfico de Internet, que si mal no veo, es el inciso segundo de la indicación propuesta del 218 ter, se señala que se entenderán por datos de Internet, bla, 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 pero datos que indiquen el origen, el destino y la ruta de la comunicación. Entonces, hasta donde yo sé, al menos, a lo mejor me equivoco, cuando uno usa el Truecaller o la patente, digamos, uno podrá acceder a quién es el titular del número determinado, pero con esa información uno no puede saber cuándo llamó, a quién llamó y cuánto demoró. Y eso es lo que se está autorizando que se haga sin autorización judicial. Y a mi juicio, digamos, eso roza el tema de la constitucionalidad a la que aludió el honorable senador Huenchumilla. Y tercero y por último, yo solidarizo plenamente con el honorable senador Osandón en términos de que se ha visto afectado y que se requiere de sanciones mayores. Nosotros podríamos proponer sin mayor problema que en el inciso final de lo que, bueno, era el artículo 226I, que ya no sé de verdad cuál será la letra correcta, pero que se hablaba del secreto y acceso a la información de defensa, el inciso final incorpora un tipo penal de que el que difunda o divulgue información relativa a una investigación amparada por el secreto incurrirá en una pena de presidio menor en su grado medio máximo, es decir, de 541 días a 5 años. Yo creo que sin mayor esfuerzo, en ese mismo inciso se podría agregar un párrafo que dijera que si el que comete el delito es funcionario del Ministerio Público o defensor o interviniente en la causa, la pena se eleve, por ejemplo, a presidio mayor en su grado mínimo, 5 años y 1 día a 10 años. Eso es lo que tenemos que aportar ahora. Nuestra principal inquietud, insisto, es que este artículo no está restringido solo al crimen organizado. El señor defensor, yo pregunto si tiene alguna... Es una propuesta razonable, es decir, esto va inmediatamente después del artículo 226, cuando se empieza a referir al crimen organizado, y no en el artículo 218, y no como artículo 218. Tendría que ser a continuación del 226A. Perdón, senador Huenchumilla. Presidente, aquí lo que estamos discutiendo no es si se puede acceder o no a los datos. Aquí lo que estamos discutiendo es si el Ministerio Público directamente, sin autorización judicial, puede hacer esto. Eso es lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo la política criminal si es necesario acceder a los datos. Segundo, la norma del artículo 4
incorporada, es una norma de tipo general, de los datos en general, en la vida económica, en la vida financiera, en la vida universitaria, en la vida de relaciones. Pero la norma del artículo 83 de la Constitución es una norma específica respecto al Ministerio Público. La norma del artículo 19, número 4, efectivamente remite a la ley, pero la del 83 no remite a la ley. Es una norma pura y simple, que dice que cada vez que se restringe o perturba, el Ministerio Público necesita autorización judicial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que cualquiera te tome la patente y tú, bueno, está a la vista de que el Estado, en virtud del jus puniendi, te ande persiguiendo a ti con la posibilidad que tú puedas cometer un delito y tú te veas enfrentado a tu situación personal como ciudadano, con tus derechos, a que el Estado diga, mire, me está persiguiendo el Ministerio Público sin mi conocimiento y sin autorización judicial, se meta en mis datos personales. Es una cuestión distinta. Porque el sentido del derecho penal es cómo tú logras ejercer el jus puniendi del Estado en el marco de las garantías que tú tienes como ciudadano. Y parte de la base de que la ley te favorece a ti, digamos, con la presunción de que tú eres una persona que no has cometido ningún delito, con la presunción de inocencia. Entonces, ¿por qué yo le voy a entregar a un funcionario público que por sí o ante sí simplemente decida, digamos, entrar en tus datos? Ahora, si el juez lo autoriza con los antecedentes, yo no tengo inconveniente. Mi problema es eso. Pero además, subsecretario, le quiero decir una cosa, un argumento político. Nosotros hemos tenido una discusión pública, política, respecto al Ministerio Público en los últimos años. Y en este año, respecto del nombramiento del fiscal nacional, donde tuvimos 2 intentos fallidos, con una discusión que nos desprestigió como Estado, como gobierno, como Senado. Hicimos las cosas mal, porque aquí hay algo así. Y en medio de esa discusión, yo simplemente después le doy una carta blanca al Ministerio Público, sin saber lo que yo viene. ¿Qué viene en el nuevo Ministerio Público con el nuevo fiscal que nombramos? Entonces yo políticamente digo, no, yo hago confianza, aquí no ha pasado nada, está todo bien. Le doy la carta blanca para que simplemente lo haga sin autorización judicial en esta política criminal. No me logra convencer eso, porque yo creo que uno tiene que tener una cierta proyección estratégica respecto de qué es lo que quiere, respecto de la persecución del delito y los derechos de las personas. Y quiero darle un último argumento ya más regional de la región que yo represento, porque el concepto de crimen organizado, ya comía lo que decía el defensor público respecto a la ubicación, que aquí se aplica a todo, pero aún así, ¿cómo va a funcionar y cómo va a conceptualizar el Ministerio Público lo que es crimen organizado cuando se trata de 2 o más personas que tengan cierta habitualidad? Entonces, ¿todas las tomas de terreno, por ejemplo, en la Araucanía van a ser crimen organizado? Y tú vas a poder afectar no solo a ellos, que esa gente no creo que tenga mucho uso del Internet, pero el resto, los dirigentes, los parlamentarios. ¿Cuál va a ser el desarrollo, digamos, de esa política criminal? En circunstancias que ahí hay un problema político que no se ha querido ver, que no existe esa visión, y que yo reclamo. Entonces, esas son mis dudas. Gracias, presidente. Yo me voy a permitir decir algo, porque a raíz de lo último que ha dicho Francisco. Sí, efectivamente. O sea, nadie ha dicho que el crimen organizado sea siempre gravísimo. Hace días atrás nos enteramos, recibí yo por mail las memorias del príncipe Harry en español. Me las regaló un amigo que las había bajado de internet y habían sido puestas en internet antes de que el libro se empezara a vender en las librerías. Esa piratería existe y es crimen organizado. Esas son bandas criminales de esto. Ni lo leí yo. Y no me lo voy a leer tampoco. A pesar de que lo agradecí a mi amiga deferentemente. O sea, el crimen organizado es ahora, el problema que tiene esto es que si el crimen organizado se refiriera a determinadas cosas,
no estaríamos tan preocupados como lo estamos ahora, porque las organizaciones criminales son como empresas. Se pasan de un rubro a otro sin ningún problema. Todos hemos visto El Padrino alguna vez, pues. Si estaban dedicados un poco a extorsionar a la gente, a los que querían casas de juego ilegales, todo lo demás, que serán delitos de 541 días y mucho. Pero de repente se quisieron dedicar a las drogas y se dedicaban a las drogas, pues. Porque son empresas como cualquier otra, como cualquier holding que existe y que compra empresas de manera indiscriminada, salvo que el leitmotiv es delictual. Entonces yo creo que nosotros debemos combatir el crimen organizado. Y hay crímenes organizados menos graves que otros, que otros, y igual hay que combatirlos con los mismos medios. Yo soy partidario de esto. Yo le encuentro razón en lo único que yo estaría disponible para conversar es lo que dice el señor fiscal, el señor defensor público, en el sentido de, bueno, si es crimen organizado, dejen claro que esto es crimen organizado, pues. Y no pueden pedir otras cosas. Y la otra alternativa, lisa y llanamente, señor subsecretario, la propongo, es una decisión de usted, es que no tenemos por qué tener esos párrafos de declaraciones. Estamos diciendo cuándo hay que pedir autorización. No veo por qué tenemos que ver a continuación cuándo no hay que pedir autorización. ¿Por qué no estudiar esa posibilidad? Eliminemos el párrafo porque ya existen las normas que, como usted dice muy bien, en las normas sobre protección de los datos, están los datos que son protegidos y los que no son protegidos. Y estos no están entre los protegidos. Así que yo le propongo cualquier alternativa, pero yo creo que para el crimen organizado esto es indispensable. O sea, no podemos seguir fingiendo que esta gente no existe. Por Dios, si nos tienen invadidos. Entonces, vamos a tratar de resolver este problema. Señor subsecretario, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Primero, aquí no hay una carta blanca a ninguna institución. Es tanto así que respecto a el debate que estamos teniendo, ya hemos dicho con claridad que respecto a agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, se requiere autorización judicial. Respecto al tráfico de llamadas, también se requiere autorización judicial. Respecto a conocer el contenido de las conversaciones, se requiere autorización judicial. Pero en una investigación penal, en particular, la pregunta es cómo se lleva adelante una investigación penal sin afectar los datos personales de las personas. Eso no es posible, porque efectivamente se investiga la conducta de esa persona. Ahora, vuelvo a acotar la discusión, porque la discusión es si hay o no hay autorización judicial específicamente respecto a un punto, que es el registro de suscriptores o de abonados, o sea, la posibilidad de vincular un número de teléfono con un nombre. De eso estamos discutiendo. Y a nosotros nos parece que respecto a esa información, el marco jurídico permite acceder a esa información sin la autorización judicial. Di un ejemplo al inicio respecto a la importancia que un dato de esta naturaleza tiene para eventualmente perseguir delitos que no son posibles de tener en flagrancia, sino que requieren una investigación con a veces datos muy residuales que finalmente llegan a un número de teléfono. Pero me parece bien importante focalizarlo porque aquí no hay carta blanca, estamos regulando justamente las posibilidades que tiene el Ministerio Público de acceder a la información y tenemos una controversia sin duda respecto a los suscriptores y abonados donde nosotros queremos insistir que nos parece que hay argumentos suficientes para poder permitir el acceso a esa información sin autorización judicial. Quiero sí, presidente, además clarificar el concepto de crimen organizado, porque efectivamente aquí estamos avanzando en poder determinar la figura de asociación delictual y asociación criminal. Y lo vinculo a esto respecto a la afirmación o la inquietud que plantea el senador Buenchumilla respecto a las usurpaciones, que creo que es bien importante aclarar, porque en la figura que estamos tipificando en esta ley se requiere 3 o más personas si se requiere una acción sostenida en el tiempo para la comisión de delito. Entonces lo llevo a los hechos prácticos. Si hay una comunidad que en el marco de una reivindicación territorial realiza una toma de un terreno, una usurpación, evidentemente eso no es una asociación
criminal. Es evidente que no lo es. Ahora, si hay una agrupación que sistemáticamente en el tiempo lleva adelante usurpaciones para tomar control de un territorio y explotar eventualmente los bienes que hay al interior y comercializarlos, evidentemente ahí hay una organización criminal. Pero son dos cosas completamente distintas. Y por lo tanto creo que es muy importante no mezclarlas tampoco. Evidentemente esta ley no tiene el estándar para ratificar el legítimo derecho de una comunidad eventualmente respecto a un debate político, una recuperación territorial, identificar esa acción como una acción de crimen organizado. Y lo tercero, solo para también complementar, es cierto que el conflicto, y yo lo he dicho más de una vez, la paz o la tranquilidad o la convivencia requiere acuerdos políticos. Por lo tanto, lo que ocurre en la macrozona sur no se resuelve sin un acuerdo político. Y de hecho eso se hace cargo el presidente de la República en la visita a la región de la Araucanía, donde habla del diálogo político y además anuncia la creación de una comisión para llevar adelante ese proceso de diálogo. Pero eso no inhabilita al Estado y al gobierno de hacerse cargo de otros temas que están presentes también en la zona, como la inversión pública o como los temas de seguridad. Por lo tanto, yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo del problema en su forma integral, sistémica, no necesariamente por parte, habiendo elementos que sin duda tienen más importancia que otros. Y yo le doy la primera importancia a la necesidad de tener acuerdos políticos. Muchas gracias, presidente. Me dio la impresión, para los agentes encubiertos, acá hemos aprobado justamente que no requiere autorización judicial. Estamos asimilando la norma de la ley de drogas, ¿no es cierto?, y los servicios de inteligencia. Entonces, solamente las intercepciones telefónicas con autorización judicial. Para hacer esa pequeña precisión. Senador Osandón. Estas son las últimas. Para que cerremos el tema. Yo no sé si por su intermedio, presidente del Ejecutivo, está de acuerdo en lo que yo planteé. Tampoco es una... No es ni de que vayamos a rechazar esto, pero yo creo que el eliminar otras seguidas podría acotar un poquito más eso, pero por si están de acuerdo. ¿Cuál es el artículo? Mire, el inciso, el que dice, penúltimo, los registros solo podrán ser utilizados para los efectos de la investigación en que fueron solicitados u otras seguidas. Yo le pondría de la investigación en la que fueron... que merezcan pena de crimen, entre paréntesis, eso... Exacto, o sea, para eso está esa palabra. Exacto. Bueno, ¿qué les parece entonces? Ya, yo tampoco tengo problemas. La única duda es porque también esto parece estar resuelto con el último párrafo, que esto es solamente respecto al crimen organizado. Que es lo que sugería el señor defensor público, pero yo creo que eso está resuelto en la última parte, al menos. Es un poquito más flexible, si se quiere. Habla... Querido tal cual, ¿cómo está? Pues ya la discutimos. No, pero parece que el senador Santón... Sí, pero no. ¿Cómo se llama? No, esto es... El subsecretario me dio mejor. Bien, yo voy a proceder a votar el texto tal como está entonces, porque no veo propuestas que lo estén modificando en los sustantivos, sustantivamente. ¿Puedo pedir que se vote separadamente el inciso ese que yo he objetado? ¿Y cuál es el inciso en concreto? Yo entiendo que es el inciso tercero. El Ministerio Público podrá requerir en el marco de una investigación penal en curso sin autorización judicial que cualquier proveedor de servicio ofrezca servicio en territorio. Y luego viene lo que es dato suscriptor. Sí, cómo no hay problema. Entonces, primero votemos. ¿Sabes qué? ¿Perdón? Un momento, suspendamos los diálogos y votamos entonces, por favor. El senador Chumilla pide votar aparte el párrafo tercero y cuarto que dice el Ministerio Público podrá requerir y el otro que dice después los funcionarios públicos intervenientes en la... No, esos dos, ¿no? No, perdón, por datos del suscriptor. ¿Qué se entiende por datos del suscriptor? Tercero y cuarto, sí. ¿Le parece? Votamos primero entonces el resto, el artículo, sí, lo inciso tercero y cuarto, y luego votamos los artículos tercero y cuarto.
Tome la votación, señor secretario. Señor presidente, pone en votación el artículo 218T propuesto en la indicación, en los términos que se ha dado lectura, sin los incisos tercero y cuarto que se votarán seguidamente. Senador Van Rieselberghe. A favor. Senador Sandón. Me convencieron, a favor. Senador Quintana. Qué rápido se entrega usted. No me entrego Senador Buenchumilla. a los buenos argumentos. A favor. Presidente. A favor. A continuación, de acuerdo a lo que se ha señalado, corresponde tomar la votación de los incisos tercero y cuarto, que son los que se refieren a la obtención de los datos del suscriptor sin autorización judicial y luego la definición o el concepto de qué debe entenderse por datos del suscriptor. Se pone en votación los incisos tercero y cuarto de este artículo 218 ter. Senador Van Rieselberghe. A favor. Senador Sandón. A favor, me convencí. Senador Quintana. A favor. Senador Buenchumilla. Presidente. A favor. Resultado de esta votación, de estos dos incisos, 4 votos a favor y 1 en contra, con lo cual quedaría aprobado toda la propuesta sin modificaciones. Bien. ¿Alcanzamos a hacer alguna otra hoy día? Por ejemplo, la otra complicada, ¿no? Quedan 5 minutos. Si les parece, ¿cuál es la otra, señor subsecretario, cuál es la otra que ustedes quieren? Sí, hay dos. Hay una que recoge, presidente, la inquietud de la comisión, y le voy a pedir a Catalina que lo explique, de aquellas situaciones en la cual no se cumple el estándar de conformar una asociación delictual o asociación criminal, ya sea porque no está compuesta por 3 personas o ya sea porque no se puede demostrar una acción sostenida en el tiempo. Esa pudiera ser un delito cometido por 2 personas, ¿cierto? Que no cumpliría el estándar de asociación delictual o asociación criminal. Me voy a colocar en el caso de los secuestros, por ejemplo, que pudieran ser ejecutados por 2 personas y no cumpliría el estándar ni de asociación delictual ni de asociación criminal. Y la inquietud de esas situaciones recogida a partir de a través de una indicación que lo que busca es tipificar esta situación como un agravante. En el caso que la acción no tipifique, pero actúen 2 personas y una de esas personas facilite la comisión del delito, se coloque en riesgo la integridad de la víctima o se use violencia en la comisión del delito, puede considerar esa situación como un agravante al delito. Entonces yo pediría que Catalina pudiera explicar seguramente mucho mejor que yo este punto, pero es un punto donde la comisión ha planteado inquietudes y nos gustaría, digamos, mostrarles cómo han sido resueltas. Yo tengo mucho interés en participar en este debate, pero tengo que presidir las Comisiones Unidas con respecto al ciberseguridad, digamos, ahora. Entonces, nos quedan 3 minutos solamente. Claro, entonces el ideal es que podamos escuchar. No tendríamos que seguir mañana en todo caso. Está citada la comisión mañana de todas maneras. Sí, yo creo. Es una lástima. Lo que pasa es que yo quiero decir lo siguiente, yo quisiera sacar este proyecto en sala antes del 31 de enero. Ok. No, yo no tengo inconveniente, no quiero plantear ninguna cosa, sino que quiero que hagamos las cosas bien nada más. Digamos. Yo creo que en un minuto es difícil tratar este tema. Y vamos al otro proyecto que también nos interesa, digamos. Muy bien, escuchemos al Ejecutivo y vemos mañana. Perfecto, rápido. ¿Lo vamos a escuchar? Usted iba a decir que, también el compromiso de que quiero decirle que no tenemos para qué hacer un nuevo proyecto, acaba de informarme, porque yo presenté uno hace muchos años, después hubo unos diputados que está avanzado, entonces lo podemos mejorar, ¿ya? Para avanzar. Lo que usted quiera. Está con mucho aguanto. Ya. Escuchemos al gobierno, ya que es su gobierno, el de Valencia que usted apoyó. Muchas gracias, presidente. Bien. Voy a ser Adelante, relativamente breve porque esta
Esta indicación fue una solicitud de la comisión a propósito de que se nos solicitó estudiar o bien la posibilidad de una figura intermedia para cuando no concurrieran los requisitos del artículo 292 y 293, es decir, no hubiesen 3 o más integrantes, ¿cierto?, partícipes y no hubiese permanencia en el tiempo, buscáramos una figura alternativa en el estilo español. Hicimos un estudio muy detenido y sistemático de nuestro ordenamiento jurídico en materia penal y llegamos a la conclusión de que la alternativa más razonable es establecer una agravante para aquellos casos en que no concurran todos los requisitos, pero por supuesto nos parece que no puede sancionarse únicamente la mayor pluralidad de sujetos. Ya hubo una agravante del Código Penal, cierto, que se eliminó, que se refería a la pluralidad de malhechores, y buscamos una figura que fuera similar a las agravantes especiales establecidas en el artículo 260 ter del Código Penal, referida a delitos anticorrupción, y al artículo 449 bis, referida a los delitos que afectan el derecho a propiedad, de manera tal de establecer un agravante que no solamente exija la pluralidad de sujetos, 2 o más, ¿cierto?, y que no se trate de una figura de asociación delictiva o asociación criminal, estableciendo ciertas otras hipótesis adicionales que tienen que concurrir, que son que la presencia de estos sujetos, ¿cierto?, haya facilitado la perpetración del delito o haya aumentado el peligro para la integridad física de la víctima o finalmente el hecho se haya efectuado con violencia, intimidación o engaño. Esta propuesta de agravante sería incorporada, ¿cierto?, en el artículo 12, en un nuevo numeral 23, y lo pueden encontrar en la página 4 del comparado. La información, yo quisiera mirarla bien porque tengo algún par de dudas. Una duda. ¿Consideran ustedes los elementos que tiene la Convención de Palermo sobre este tema? Porque en la Convención de Palermo hay otro elemento del tipo penal que es la persecución económica, de la finalidad económica, que no la veo en lo que nosotros hemos conceptualizado acá, ¿no es cierto? Porque nosotros acá tenemos que distinguir la asociación delictiva propiamente tal, que es un tipo de delito per se, y los delitos que esta asociación pueda cometer, ¿no es así? Entonces, no sé, yo le echaría también una miradita a la Convención de Palermo, porque esa es una legislación actualmente vigente en Chile, digamos. Sí, por favor. Sí, presidente, muchas gracias. Hicimos, si me permite el subsecretario, hicimos una revisión acuciosa y ese elemento es más propio de la criminalidad organizada transnacional y no se ajusta necesariamente a la naturaleza de los fenómenos criminales a nivel nacional. Por eso excluimos ese elemento. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la explicación. Vamos a decidir esto mañana, horas que espero que sigamos a las 11 de la mañana y que despachemos este proyecto, ojalá mañana, por favor. Yo espero que sí, porque ya... Sí, ok, está bien.